Buenas, en esta ocasión voy a tratar de explicar un ejercicio aplicativo que es el diseño de un puente de viga losa. El primer mencionamiento sería, ¿no? Se trata de un puente simplemente apoyado. Sección típica tenemos en la figura se muestra, ¿no? Que tenemos con todas sus características. Y tenemos dos vigas principales, la losa, la baranda, la, el espesor de la losa, y acá nos muestra, ¿no? Que todas las características. Tenemos la longitud total del puente, que es en 22 metros, ¿no? Nos da toda la distancia. A partir de aquí, hasta aquí, ¿no? Que es 22 metros. El ancho de cajuela, como dato, nos da 1 metro. Luego tenemos luz de cálculo del puente, 21 metros, que en esta vamos a ocuparlo para el diseño, ¿no? En este caso, que está en metros. Ya bueno, en la seguida tenemos el ancho de la vía, 360, ¿no? Nos simboliza con letra A, que es esta acá, el ancho de la vía. O sea, a partir de este punto hasta este punto, ¿ya? Y luego tenemos el perate de la vía principal, que eso nos da como por la fórmula, ¿no? De la luz del cálculo de la puente, que es 21 metros, multiplicado por 0.07, nos da 1,47. Y ya por la fórmula, ya tomamos un dato entero, que es 1,50, redondeando. Y luego tenemos el ancho de la viga principal, que es 0.40 de base y 0.60 de altura. Ya tenemos el 0.50, ¿no? Y separación entre las vigas, esta acá, separación entre las vigas principales, tenemos 2,10, el espaciamiento, ¿no? De la separación. Y luego el espesor de la losa, vamos a asumir en este caso 20 centímetros, o sea 0.2 metros. Y luego el ancho de la vereda, que está representada por la letra C, ¿no? Esta de aquí, de este punto hasta este punto, que nos indica, nos da 65 centímetros, más recomendable, ¿no? De asumir 65 centímetros. Ya, luego tenemos el espesor de la vereda, que es también el 20 centímetros. Esta de aquí, espesor de la vereda, 20 centímetros. Y luego longitud del volado, 0.95. 0.95, a este acá, longitud de volado. Desde este punto hasta este punto, que representa con la letra A minúscula, ¿no? También está en metros, o sea 0.95 metros. Y luego tenemos el número de vigas de diagrama, ya nos van 4. El perante de la viga de acá, que es B', ¿no? Que es 1.30. Y ese dato nos da del peralte de la viga principal menos 0.2. Y nos bota 1.30. Y luego tenemos el ancho de las vigas, 0.65. Y la distancia entre las vigas de diagrama es 0.6.67. Ya por el tren de cargas. Ya luego tenemos la resistencia de compresión, que es 210 unidades kilogramos por centímetro cuadrado. El esfuerzo de fluencia tenemos 4200 del acero, que es unidades en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la luz libre que vamos a utilizar para el diseño es 20 metros. Y tenemos un pequeño croquis y en vista, ¿no? Con todos los detalles. La distancia de las vigas. Y luego ya empezamos con el diseño de la losa. La armadura principal de la losa
será en sentido perpendicular al tránsito, para que tenga una buena resistencia cuando esté en transporte o bueno. Ya en la primera parte lo vamos a obtener, que es 2.1, la armadura principal, el tramo interior. Ya, primero detallamos el metrado de cargas. Primero es el momento por peso propio, que está simbolizado por M mayúscula por D. Metrado de cargas para un ancho tributario de 1 metro, lo tomo en este caso, ¿no? Ya, luego tenemos ya metrado de cargas, peso propio, tenemos 1 metro por el peso propio del concreto, que es 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso lo vamos a asumir en toneladas, 2.4 toneladas por metro cúbico. O sea, por resultado nos va 0,48. Este está en toneladas sobre metro cuadrado. Ya el espesor acá nos falta. En este caso, F9, ¿no? Nos da como este acá el espesor, toma en este caso el 0.20. Y también está en unidades de metro cuadrado por metro cúbico, nos cobra en toneladas sobre metro. El asfalto, ya 1 metro, que es el ancho tributario, por 0.05 metros por, en este caso, lo toma el peso propio del asfalto, o sea 2 toneladas por sobre metro cúbico, y nos bota un resultado de 0.10. Lo sumado nos da el momento por peso propio, nos da 0.58 toneladas por metro, y suponiendo un coeficiente de 1/10 para los momentos, ya sean positivos y negativos. Momento por peso propio sería igual al metrado de cargas, o sea, el total, la suma, la última, se puede decir la última carga, por el espaciamiento que nos presenta el S, en este caso este aquí en la separación de las vigas, y luego elevado al cuadrado entre 10, y nos bota 0,255778 toneladas por metro. ¿Ya? Y luego tenemos un momento por sobrecarga. Como es una losa armada perpendicularmente al sentido del tránsito, el momento último tenemos el espaciamiento de la viga más 0.61 por P entre 9,74, y nos bota como un resultado de 0,01 942 toneladas por metro. Unidades toneladas por metro, como es momento, sus unidades son estas. Y por el dato, ¿no? El P significa, o sea, la carga de rueda más pesada. Y como dato tomamos este dato, lo reemplazamos y nos bota. Y luego, como existe la continuidad entre losa y viga, se recomienda efectuar al momento de factores, momento positivo, momento negativo. Tenemos dos valores que asumen, ¿no? 0.80 para positivo y 0.90 para negativo. Y ya por la fórmula que ya explicamos, nos bota estos resultados: el momento positivo y el momento negativo en unidades toneladas por metro. Y luego tenemos el momento por impacto, abreviatura M mayúscula y minúscula. El coeficiente de impacto
por fórmula tenemos igual a 15.24 dividido entre el espaciamiento de las vigas más 38, y eso nos bota como resultado 0.38. Y reemplazamos, ¿no? Ya, el momento por impacto verificamos que es con el valor dado era 0.30, el valor menor, o sea, quiere decir que el diseño, los datos obtenidos están bien. Y por otro lado tenemos el momento positivo y el momento negativo. Ya por la fórmula mencionada se obtiene verificación del peralte, diseño por servicio o esfuerzos de trabajo. De la misma manera, momentos por servicio, ya este es momento resultante que obtuvimos, momento por más momento de impacto, más el momento de impacto más el de sobrecarga que tuvimos. La suma de los tres sale el momento, ¿no? Y de igual manera determinamos por el momento positivo y negativo. Y unidades también nos dan en toneladas por metro. Y luego, peralte mínimo, por la fórmula que nos da por la norma, y eso se determina 2 por la verificación del momento dividido entre la resistencia de compresión por el coeficiente K por J y por la base de la viga elevado a la 1 medio. En ese caso sería la raíz cuadrada de todo. Y acá tenemos todos los datos, ¿no? La base nos da 1 metro, la resistencia de compresión es el FC, y luego tenemos 0.4 por la resistencia de compresión, y Fs del acero también tenemos, ¿no?, el mismo dato multiplicado en otro en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado, también kilogramos sobre centímetro cuadrado. El modo de elasticidad del acero, en este caso vamos a asumir 200.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Del modo de elasticidad del concreto también, en esas unidades. Y el coeficiente N resulta de la división del modo de elasticidad del acero sobre el concreto, y es mayor. Ese quiere decir que los datos obtenidos, o sea, ya del modo de elasticidad del acero y del concreto coinciden. Y luego tenemos el coeficiente R, que es la división de los datos ya obtenidos entre fuerza del acero y del concreto. Nos da como resultado 20. Y esos son los constantes, ¿no? Y por la fórmula de la misma manera, reemplazando los valores, se obtiene y se verifica la suma de todos, y nos vuelta como un resultado 13,90 centímetros, y es menor que el espesor de la dosa que hemos dado como dato, y ya no da. Okay. Ya, por otro lado, admitiendo un recubrimiento de 2 pulgadas, o sea 5 centímetros, se suponía el empleo de fierro de 5 octavos, que su peso, su área es 1.59. El peralte sería menos el 5, que nos vuelta como resultado, ¿no?, 14.21 centímetros. Ese sería el
consideramos para el diseño un peralte de 14 centímetros. Ya diseño por rotura también tenemos de la misma manera, ¿no? Momento último resistente, ya por la fórmula. Momento igual, negativo y positivo sacamos. Y las unidades también son toneladas sobre metro. Y ahora momento último, por la fórmula, ¿no? Factor de reducción, el área del acero, fuerza de influencia por el peralte, menos área del acero por la influencia, divide entre 1.70 por la resistencia de compresión por la base. Reemplazando datos, de la misma manera, despejamos el área del acero y ahora se posee por 1 metro de ancho de la losa. El ancho tributario vamos a tener más o menos, en este caso vamos a tener 1 metro. Ya nos bota como resultado 10.10 centímetros por el área del acero del diseño. Ya. Y verificamos la cantidad mínima de la cuantía. El acero mínimo, ya por la normativa, es 14 sobre el esfuerzo de fluencia del acero por la base por el peralte. Y el acero mínimo nos bota 4.66 centímetros cuadrados. Ya luego lo comprobamos, ¿no? El acero mínimo es menor que el acero positivo, o sea, sí cumple. Ya consideramos el acero de 5 octavos, que su área es por la normativa, que es 2 centímetros. El espesamiento de las barras será 5 octavos a cada 20 centímetros. El acero negativo también consideramos el ancho tributario 1 metro, ¿no? Y nos bota como resultado 11.42. Y también lo comprobamos. Y también nos bota si coincide. Considerando el acero de 5 octavos, de la misma manera, ¿no? A 18 centímetros. Ese negativo, en este caso es positivo. Luego tenemos la armadura principal, tramo voladizo. Y todo, ¿no? La sección que nos da, la carga, las distancias y el momento. Y ya por la sumatoria de todo, nos sale 0.48, 458 toneladas por metro. Ya, eso. Y igual de manera, ¿no? Momento por sobrecarga, lo que hemos hecho de todo, ¿no? Ya como se relaciona el modelo perpendicularmente al sentido del tráfico, el ancho de efecto, por la fórmula es 0.80 por x más 1.143. Y nos bota, el ancho efectivo nos bota 1.10 metros. La distancia cara de la viga de la rueda, ya es. Y momento resultante, y ya lo que tenemos es eso. Y por otro lado, el momento por impacto también es lo mismo, ¿no? De la misma manera. Unidades tenemos toneladas por metro. Y el diseño por rotura, de la misma manera de las fórmulas aplicadas anteriormente, y también según la normativa, nos da eso. Ya, en este caso sale negativo. Y del acero nos bota eso. El acero mínimo de la fórmula nos bota este resultado, acero mínimo. Y comprobando, y en este caso si no cumple, porque los valores que nos botaron salen negativos, o sea, muy pequeños. Considerando el acero 5 octavos de la misma manera, ¿no? Que el espaciamiento de cada va a ser a mayoría, no va a ser a 20 ni a 20 centímetros, va a ser a 43 en este caso. Y luego tenemos el 2.3 del acero de repartición. Ya como el acero principal es perpendicular al tráfico, el porcentaje del acero de repartición será igual a 121
sobre la luz elevado a 0.5 y tiene que ser menor al 67% del acero, y nos bota un resultado de 27,6%, y eso quiere decir que sí cumple, es menor. Y luego tenemos 0 por repartición, asumimos este valor ya consideramos, ya en este caso lo tomamos de media, ya que su área del acero es 1.29, ya en este caso no. De la misma manera, en este caso el procedimiento va a ser a 42 centímetros, y luego por 2.4 tenemos el acero de temperatura, por la fórmula va a ser el de la misma manera a 3.6 centímetros cuadrados, en este caso va a ser mayor, y consideramos ya en este caso 3 octavos para el acero de temperatura. El espaciamiento de las barras será a cada 20 centímetros. Y luego tenemos el diseño de las vigas principales. Ya en la primera parte tenemos la armadura principal de la viga exterior. Ya hacemos el metrado de cargas, y la carga última tenemos esta, la sumatoria en unidades, toneladas por metro. Y la carga viva, por el metrado tenemos el peso propio de la viga, por la fórmula, el número de diagramas por el dato que tuvimos, y nos bota 0. En este caso en toneladas. Y luego tenemos la carga última, la sumatoria de los dos, y por la fórmula, ¿no? Por la normativa. En este caso, para el diseño de un puente, considera estas vagas ya por la normativa, de acá, por la fórmula, y en bota esto. Ya momento por sobrecarga, de la misma manera, ¿no? Tenemos los datos y nos da este resultado. Y luego tenemos que de mayor 85%. Momento por impacto, de la misma manera, ¿no? De las fórmulas anteriores se obtienen los datos. Diseñado por viga de verificación por Peralta. Tenemos la fórmula y tenemos, ¿no? La altura, el espesor de la losa, que lo decimos ala, esta parte lo conocemos como alma, la base, ya, de la misma, ¿no? Asumiendo B 2.60 y el peralte y la altura en centímetros, si cumple. Y por otro lado, verificamos la cuantía ya determinada tiene que ser menor a la cuantía máxima, en este caso 5. Ya diseño por rotura, por las fórmulas, momento último, tenemos en este caso el factor de reducción vamos a utilizar 0.90, y si sale la cuantía indicada como se ve la figura, cuantía es igual a la área del acero sobre base por el peralte, no se determina, cumple, también cumple. La verificación eje neutro también cumple. Y luego tenemos verificación por fatiga en servicio. De la misma manera, ¿no? Cada uno con su fórmula. Acá tenemos, ¿no? Cada uno con su fórmula. Y en este caso la sumatoria de todo. Y en este caso es menor. Y sí cumple. Distribución del acero. Varía, en este caso una pulgada. Que su peso es, o sea, su área es, según la normativa, 5.10. Y el número de hoy es 19. ¿Ya? Y el área total nos sale 122. Es verificación por agrietamiento, que nos da los valores, ¿no? Coeficientes.
el área por la fórmula ingresar. Ya indicamos, verificamos, ¿no? Y en este caso ya sí cumple. Ya, de verificación por corte, por peso propio, por la fórmula se obtiene la cortante en toneladas. El cortante de sobrecarga también, por impacto también los diseño por ruptura. De la misma, ¿no? Comprobamos, ¿no? Tiene que ser el diseño por el concreto, tiene que ser la posición del diseño, tiene que ser mayor. Y el desplazamiento es 72 centímetros. Acero total, verificamos de la misma manera y nos da este resultado. Y el desplazamiento verificamos a 30 centímetros y nos da. Y de la misma manera, ¿no? Utilizamos el acero de media, un desplazamiento que el peso es el área es 1.27. Lo comprobamos. Y luego tenemos el diseño de vigas de diafragma, el acero principal. Y el momento flector con el que debe diseñarse cada diafragma es el siguiente. La fórmula que nos proporciona según la normativa, ya que nos representa cada, y por la fórmula también, reemplazando valores, se obtiene unidades toneladas. El otro también se obtiene reemplazando valores, nos da 26.44 toneladas por metro. Y el momento último nos da 26.78 toneladas por metro. Y por otro lado, el área del acero, según la normativa, nos da esta fórmula. Y reemplazando valores de la base y del peralte, tenemos el área del acero en centímetros cuadrados. Y a consideraciones, en este caso va a ser el acero, el diámetro va a ser de 5 octavos, que pesa, su área es de 2 centímetros. Número de varillas va a ser 3. Espero que haya servido la breve explicación del diseño y del dimensionamiento de un puente, algo simple, ¿no?